Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a la cuarta sesión del curso de gestión de procesos. El día de hoy vamos a ver todo lo que está relacionado con lo que viene a ser la mejora continua. Les habla es Diego Palomino, soy formado en ingeniería industrial. Tengo actualmente estoy muy cerca a culminar una maestría en gestión y dirección de recursos humanos. Asimismo, tengo dos especializaciones, una en lo que es compliance corporativa y lo otro que es en gestión de procesos con metodologías ágiles. Antes de continuar, voy a conectarme al Facebook para poder estar atento a cualquier duda que puedan realizarme por ese medio. Unos segundos. Listo. Como saben, al final de la sesión siempre hay un espacio de unos 15 minutos en el cual pueden resolver o, bueno, hacerme llegar, compartir conmigo cualquier clase de duda o de consulta que puedan tener y yo con mucho gusto voy a estarles aclarando y, bueno, apoyándolos con cualquier consulta que tengan. Les recomiendo que para que no se queden por ahí con la curiosidad a lo largo de la sesión, si es que surge alguna duda, la anoten para que no se olviden, traten de tener un papel al costado, la anoten y en todo caso me la pueden hacer llegar al final de la sesión. Vamos a empezar con un pequeño repaso. Vamos a recopilar las ideas más importantes de las sesiones anteriores. La primera es que tenemos que entender que el proceso es un sistema de interacción continua. Quiere decir que, como habíamos comentado, traten de ver a la organización como un organismo, como una persona, ¿cierto? Las personas tenemos nosotros varios sistemas en nuestro cuerpo, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema digestivo. Pero cada uno de esos sistemas siempre está interrelacionado. No es que uno pueda decir que el sistema respiratorio va a funcionar sin el circulatorio, ni viceversa, ¿cierto? Nosotros sabemos que la sangre transporta oxígeno y nutrientes. ¿Y de dónde saca el oxígeno? Lo saca justamente del sistema respiratorio. ¿De dónde saca los nutrientes? Lo saca justamente del sistema digestivo. Entonces, la empresa funciona exactamente igual. Es un conjunto de varios procesos, un conjunto de varios sistemas que trabajando en equipo permiten que obviamente cada uno de nosotros existamos y podamos sobrevivir, si no, no vamos a poder sobrevivir, ¿cierto? Refrescando esto mismo o siguiendo la misma línea de pensamiento, debemos recordar que en la empresa los procesos son interfuncionales. Tenemos que sacarnos de la cabeza ese limitante, ese preconcepto que tenemos que si uno trabaja en el área comercial solamente tiene que importarle sus metas, ese preconcepto de que si estamos en recursos humanos solo y únicamente nos interesan los indicadores de gestión, si estamos en el área operativa solamente nos interesa la producción, en logística de los tiempos, no. Todas las áreas son interfuncionales, lo que quiere decir que algunos de nuestros procesos, queramos o no, van a terminar afectando a alguno de nuestros compañeros, ¿cierto? Cualquier proceso que tengamos nosotros de forma interna puede terminar afectando el proceso que puede estar ejecutando alguna otra área dentro de la compañía. Habíamos visto el ejemplo de, por ejemplo, el área de ventas, ¿cierto? Todo el equipo de ventas normalmente tiene metas que cumplir. Y las metas, obviamente, están en función de los bienes que logre colocar o de los servicios que logre que los clientes adquieran. Pero estos se ven limitados por la logística externa. Quiere decir que para que ese cliente reciba lo que ha adquirido, para que ese cliente realmente tenga en su hogar el servicio que ha adquirido o el bien que compró, va a necesitar regirse por un tiempo de entrega del área de logística. Entonces, es muy importante que el equipo de ventas tenga eso en mente al momento de ejecutar la venta. Y no solamente tenga eso en mente, sino que recuerde que los tiempos de logística son en función del tiempo en el que el equipo de ventas manda la alerta. Por ejemplo, si nosotros tenemos un tiempo de 3 días estipulado de entrega y el vendedor de repente es muy bueno vendiendo, vendió un montón de servicios, se olvidó de transmitir al área logística en el tiempo adecuado
el requerimiento ese de venta. Entonces el área de logística por ahí se puede equivocar, se puede, o mejor dicho, se puede atrasar. Bueno, atrasar no, porque ellos tienen bien establecido su tiempo, pero lamentablemente por una mala gestión de nuestro compañero de ventas, el equipo de logística es el que de una u otra forma podría quedar mal, porque las direcciones o las gerencias sabemos de que por lo general la empresa se debe al cliente. Entonces, el hecho de que el cliente no esté recibiendo su pedido a tiempo ya es algo perjuicioso para nosotros. Entonces, el área logística va a voltear al área operativa para también reclamarle y pedirle que por favor apoye con darle o suministrar con el bien o el servicio que sea concretado en venta, pero de repente el área de operaciones también tiene sus propios tiempos y nos arriesgamos a entregar un producto de mala calidad, un producto que al final no se va a ajustar con lo que nosotros le hemos ofrecido a nuestros clientes. Es muy importante que recordemos eso. Si nosotros ofrecemos algo, tenemos que entregarle eso. Hay una gran cantidad de casos. De hecho, estoy muy seguro que alguno de ustedes que está viendo la sesión del día de hoy en algún momento ha adquirido de repente un producto virtual, al menos a mí me ha pasado, a veces he comprado cosas en China y no me han traído el producto tal cual figuraba digamos, en la página, ¿cierto? Por ahí puede darse caso que sí, pero sucede mucho. Y por último, para ya iniciar con lo que vamos a ver el día de hoy, tenemos la parte gráfica. Recordamos que los mapas de procesos y los flujogramas son dos mecanismos o dos herramientas que tenemos nosotros para asegurarnos de que justamente cada uno de nuestros eh, colaboradores y cualquier persona que sea ajena a la empresa pueda entender lo que hacemos de una forma eficiente. Esto es muy importante para que nosotros podamos en un futuro justamente tener la mejora de nuestros procesos. El mapa, recordemos que es la forma la foto, por decirlo así, global de la empresa. Es una fotografía que se ve en macro, mientras que el flujograma es la parte específica. El flujograma es lo que vimos en la clase pasada, en la sesión anterior, y justamente lo que busca es detallar de forma minuciosa qué cosa es lo que nosotros estamos realizando o lo que tenemos que hacer y cuáles son los actores importantes que intervienen para que nosotros al final entreguemos el bien o el servicio que hemos ofrecido a nuestro equipo de ventas. Ahora sí, iniciamos con la mejora continua. Como ya he dicho, desde un inicio de todo este curso de gestión de procesos, la mejora continua es a lo que nosotros tenemos que apuntar. Podemos tener un proceso que funciona bien, podemos tener un proceso que de repente nos es rentable, que de repente consideramos que nuestros colaboradores están cómodos con él, pero en realidad siempre todo proceso se puede mejorar. No tenemos que, como se dice, dormirnos en nuestros laureles. Siempre tenemos que pensar que si algo funciona bien, se puede hacer aún mejor. Siguiendo esta línea, recordarán esta imagen que corresponde a la cadena de valor de la empresa. La parte de abajo, actividades primarias, la parte de arriba, actividades de apoyo, que se dice de apoyo, por lo cual son importantes. Pero al final, ¿para qué nos sirve esto? Para entender para qué o cuál es nuestra meta, nuestro foco, cuál es lo que nosotros queremos alcanzar con todo este cuadro funcionando interfuncionalmente, ¿cierto? Todos trabajando alineados. Y lo que buscamos, obtener un margen. ¿Se entiende esto? Margen. Recordemos que margen quiere decir lo que la empresa va a obtener por la actividad que está realizando, ya sea un producto, que vende un producto, o ya sea un servicio. Entonces, la pregunta sería, ¿qué puedo hacer yo o qué podemos hacer nosotros como emprendedores? ¿Qué podríamos hacer como profesionales para incrementar los márgenes que tenemos nosotros en la organización? ¿Cómo hacemos nuestra empresa o cómo hacemos que la empresa en la que trabajamos sea más rentable? Y estoy muy seguro que ante esta pregunta, más de uno tiene que haber por ahí pensado en la famosa productividad, ¿cierto? Muchos tienen que haber ahorita pensado en, bueno, si yo quiero un mayor margen, entonces tengo que hacer que mi empresa sea más productiva. Yo tengo que lograr que los resultados sean mejores, ¿cierto? Yo tengo que lograr que el equipo de ventas venda más. Yo tengo que lograr que se produzcan más productos. Eso es lo que me va a permitir a mí tener un margen. Y es ahí
donde yo les recomendaría que vayan un poco más allá. Si nosotros nos enfocamos solamente en la productividad, si nosotros nos enfocamos en lo que vamos a producir o lo que vamos a brindar como servicio, está bien, va a funcionar. Si incrementamos todo eso, la empresa va a incrementar también su margen, va a incrementar sus ingresos. Pero no deberíamos de conformarnos con eso, porque va a haber un tope. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces y tenemos que ser lo suficientemente conscientes de nuestra propia capacidad para poder saber de que muchas veces lo que tenemos podemos aprovecharlo mejor. Si más o menos se entiende la idea. Entonces, la mejora continua simplemente es una perspectiva diferente a la perspectiva tradicional, a la perspectiva que la gran mayoría de nosotros en algún momento hemos tenido cuando estamos pensando en cómo podemos incrementar nuestros ingresos, cómo podemos incrementar los márgenes. La productividad se enfoca en los resultados. La productividad te dice, mientras más salidas, acuérdense que el proceso tiene entradas y salidas, mientras más salidas tengamos de todo el proceso, mejor para nosotros, más ingresos. Y es verdad, pero el camino real, el mejor camino, el camino más óptimo, sería que nosotros no veamos el resultado en sí, sino veamos qué cosa nos está conllevando a este resultado, qué cosas nosotros tenemos ahorita y podríamos hacer quizás mejor para lograr que el producto que entreguemos, para lograr que el servicio que entreguemos, perdón, sea mucho mejor. Dicho de otra forma, que reduzcamos desperdicios, es decir, las mermas, ¿cierto? Las mermas tan famosas. Evitemos reprocesos, que le hace mucho daño a nuestra empresa, a nuestra organización, que concretemos de forma correcta las ventas. Hay muchos procesos de venta que lamentablemente se detienen porque algo se hizo mal, algo se gestionó mal. Muchas veces, estoy seguro que a muchos de los que están en la sesión tienen que haberle pasado que de repente les ofrecen algo y cuando llega el momento se dan cuenta que lo que les ofrecieron es muy diferente a lo que les están entregando. Entonces ustedes o se pueden tirar para atrás, van a decir, no, porque sabes que ese producto, no, este servicio no es lo que tú me has ofrecido, devuelve mi dinero, o en todo caso simplemente no quiero concretar la venta, también es posible. Entonces, la mejora continua justamente parte de eso, parte de que nosotros analicemos cada uno de nuestros procesos para justamente tener una visión un poco más específica, un poco más real, que nos permita analizar y mejorar nuestro flujo de salida. Y si mejoramos nuestro flujo de salida de forma automática, yo les aseguro que ustedes van a mejorar su productividad. Dicho de otra forma, la productividad es verdad, es importante, pero si nosotros nos enfocamos en la mejora continua, ya de por sí la productividad va a ser un resultado de forma automática. Obviamente, nada puede ser perfecto. La mejora continua tiene ventajas, grandes ventajas, enormes ventajas. Es más, yo me atrevería a decir que las ventajas de la mejora continua son mucho más importantes, mucho más sustanciales que las desventajas que puede tener para nosotros como emprendedores o como profesionales, ¿cierto? ¿Qué ventajas tenemos? Que si nosotros tenemos un pensamiento de mejora continua, vamos a lograr mejoras en los procesos a corto plazo. Vamos a, como les comenté, vamos a reducir las mermas, vamos a reducir los reprocesos, vamos a reducir los costos. Los costos, como ustedes saben, el margen de la empresa o la utilidad, la rentabilidad que esta va a generar, se va a obtener en función de los ingresos monetarios que tenemos restándole los egresos. Y los egresos son los gastos que nosotros, como empresa, tenemos que asumir. Como emprendedores, tenemos que asumir. Si nosotros reducimos los desperdicios, mejoramos nuestros procesos, reducimos las mermas, obviamente nuestros costos. El dinero que la empresa va a desembolsar para poder conseguir su producto va a ser menor. Por lo tanto, su margen va a ser mayor. Quiere decir que estamos obteniendo más dinero sin necesidad de vender más. O sea, si vendiéramos más, imagínense, podría ser muchísimo mejor. Entonces, simplemente es enfocarnos que nosotros tenemos una visión clara y un enfoque bien claro con la mejora continua, los resultados van a ir mejorando de forma automática y se va a incrementar la famosa productividad de forma
por su propio peso, como se dice, ¿cierto? Siguiendo la mejora continua, de forma automática se va a incrementar la productividad. Pero, obviamente, desventajas también hay, ¿cierto? Las desventajas es, si uno no tiene, digamos, mucho expertise, mucha experiencia en todo lo que es el análisis de procesos, se le puede complicar muchísimo al momento de analizar los procesos y buscar la mejora continua. Como comenté, algo muy importante en las empresas, algo muy importante para nosotros como emprendedores y como profesionales, como líderes de equipo, como líderes de área, es que entendamos que la empresa es interfuncional. Una área no puede funcionar sin la otra. Y la mejora continua, lamentablemente, a veces nos bloquea esa percepción, porque estamos tan enfocados en nuestro proceso en sí, que de repente por tratar de eficientar algo, estamos olvidándonos o no viendo que tiene mucha relación con otros procesos. De que muchas personas piensan o asumen que la mejora continua les quita la opción de tener una visibilidad de todas las funciones que componen el proceso, cuando esto no es verdad. Si se hace bien y se hace de forma ordenada, estructurada, organizada, analizando procesos que ya fueron previamente diagramados, hemos visto a través de un mapa de procesos o a través de un flujograma, si no se analiza eso, es verdad, se puede perder la interfuncionalidad. Pero caso contrario, no tendría por qué pasar esto. Lo otro es el cambio total. No porque el cambio total sea una desventaja en sí, sino por lo que conlleva este para la organización. Imagina, por ejemplo, un emprendedor podría terminar teniendo que cambiar absolutamente todo lo que hace, porque la mejora continua, como hemos visto, no solamente es modificar un proceso pequeño, es modificar uno y modificar el otro y modificar otro más. Entonces, es importante que nosotros estemos con la suficiente mente abierta para entender y asumir estos cambios. Si buscamos la mejora continua, vamos a tener realmente mejores resultados. Nuestra productividad se va a incrementar de forma automática, pero tenemos que estar preparados para el cambio y para el tercer punto que se considera una desventaja, que es la inversión. Siempre la mejora continua representa algún grado de inversión, ¿cierto? Nosotros, para poder realmente lograr la mejora continua, alguna inversión tendremos que realizar, ya sea de tiempo, como sabemos, el tiempo también, si tiene que invertir, el tiempo es dinero, como dicen, o de repente el propio efectivo, ¿no? Uno tiene que de repente desembolsar dinero para asegurarse que sus colaboradores se enfoquen o ayuden o apoyen un poco de extra tiempo, de tiempo extra para poder mapear mejor los procesos, involucra inversión. De repente contratar a un especialista que sí tenga una visión de mejora continua, se involucra inversión. De todas maneras, ustedes como emprendedores, ustedes como profesionales pueden intentar aplicarlo por su propio medio sin necesidad de complicarse con demasiada inversión. O sea, la inversión más que nada es fuerte cuando las empresas son ya más grandes, ¿cierto? Cuando tengamos un volumen o procesos mucho más complejos. Luego tenemos, eh, bueno, como hemos visto, la rentabilidad es al final la meta de toda organización. Toda empresa tiene que aspirar a la rentabilidad. Y para esto la mejora continua nos va a ayudar. Hemos visto que va a reducir costos, vamos a mejorar la calidad de nuestro producto. Si nosotros le hacemos procedimientos de supervisión, de análisis, de seguimiento, de inspección a cada uno de nuestras fases, vamos a lograr la calidad o mejorar la calidad. Acá quiero hacer una acotación. La mejora continua tiene que ir siempre acompañada de los procesos de inspección. Una de las partes básicas de la mejora continua es decir, para que exista mejora continua, nosotros tenemos que entender que tiene que haber un proceso de inspección. La inspección es esencial. Todos pueden tener una noción de lo que es inspección, pero a modo de ejemplo, si nosotros tenemos un producto que tiene que cumplir un estándar, por lo general se debería hacer un muestreo aleatorio simple para determinar de repente el lote son 200, sacamos 20, esos 20 analizamos, si todo pasa, el lote pasa, ¿cierto? O de repente se manejan pequeños margen de error, pero tiene que haber un proceso que permita que la mejora continua se realice. Si nosotros detectamos que lamentablemente estas inspecciones nos están generando muchos productos rechazados, significa que tenemos algo que mejorar,
tenemos algo que no está funcionando bien. O inclusive, aterrizándolo un poco mejor, de repente nuestros productos sí están pasando, sí tenemos el porcentaje aceptado, pero podría ser mejor. Si tenemos una política de que si tenemos el 1% de rechazos, pasa. 1%, que es muy grande, pero 1%. ¿Por qué no aspirar al 0,5%? ¿O por qué no aspirar al 0,1%? Ese pensamiento es el que nos permite a nosotros perseguir la mejora continua, nunca conformarnos con lo que tenemos. Siempre, si ya funciona bien, ¿por qué no podría funcionar mejor? Hay cosas que lamentablemente la mejora continua no contempla, y eso hay que tenerlo muy en claro. Número uno, la rivalidad. La mejora continua no va, de ninguna manera va a hacer que una empresa eh, influya de forma directa en la otra. Influye de forma indirecta, sí, porque si uno mejora, si tu empresa mejora, la otra, para no quedarse en camino, va a tener que esforzarse y también mejorar a la par. Pero no es que nuestras acciones van a perjudicar, por decirlo de una otra forma, a la empresa. La mejora continua es algo interno. Nosotros solamente vamos a lograr hacer cambios internos. De la misma manera, las normas tampoco se pueden modificar por la mejora continua mediante la empresa. Si el Estado aplicara mejora continua en su política, sería otra la historia. Pero enfocándolo en cuanto a la empresa, nosotros como empresarios, nosotros como emprendedores o como profesionales, no podemos, aplicando mejora continua, modificar leyes, modificar normas. Podemos recomendar, podemos protestar, si se quiere, hacerle llegar a los entes responsables nuestra opinión en función a experiencia personal, y de repente con análisis numéricos, y para que eso sea aprobado, demora, ¿cierto? Pero no es que dependa de nosotros, no es que esté en nuestras manos. También podemos nosotros, si realmente realizamos un procedimiento efectivo de mejora continua, podríamos incluso terminar diversificando nuestra producción. De repente nos damos cuenta que durante nuestra cadena tenemos la posibilidad de crear otro producto diferente, que sea un derivado del que ya teníamos antes. Cuando tenemos un pensamiento de mejora continua, las ideas comienzan a llegar por sí solas. El servicio postventa también se puede mejorar de forma pero muy considerable, consistente, mediante mecanismos de mejora continua. Todos hemos tenido alguna clase de inconveniente postventa también, no solamente en cuanto que lo que es el equipo de logística entrega al final no es lo que hemos pedido, muy aparte de eso, también hemos tenido problemas en el servicio postventa. Siguiendo la línea de caso de, por ejemplo, mi experiencia en cuanto a producto de China, en mi caso yo no reclamé, pero si hubiera reclamado, lo más probable es que de repente hay opción, hubieran respondido y todo se hubiera solucionado, o de repente simplemente ignoraban mi reclamo. Y en ese caso la empresa tendría un mal servicio postventa. Nosotros, como emprendedores, como empresarios, como profesionales, podríamos o se puede, es parte de lo que se estipula en la mejora continua, crear indicadores de servicio postventa. Podemos ver cuántos reclamos tenemos y qué eficiencia tenemos para solucionarlos. Muchas veces los reclamos son súper simples. Como hemos visto, eh, pueden afectarte. Ahorita tenemos vivimos una época en la que los medios de información o las redes sociales, mejor dicho, son masivas, ¿no? Ustedes están viendo la sesión a través de Facebook en su gran mayoría, entonces las redes sociales tienen un alcance increíble. Y si nosotros no tenemos un servicio postventa correcto o no tenemos una consideración en cuanto a este ítem tan importante dentro de la empresa, podemos terminar perdiendo futuras ventas, una gran cantidad. Tenemos un efecto bola de nieve o boca a boca muy fuerte. Recordemos simplemente el caso de Domino's, nuevamente, repito, a mí me encanta la pizza, siempre que pido pizza prefiero pedir Domino's, pero lamentablemente se vio afectada justamente por un problema en cuanto a su servicio postventa. Si lo hubiera manejado de una forma más eficiente, lo más probable es que sí, hubiera mejorado sus procesos, pero no hubiera terminado cerrando sus operaciones durante tanto tiempo, ¿cierto? Justamente aterrizando esta idea y agarrando el ejemplo que acabo de decir, el servicio postventa, si nosotros nos enfocamos a la mejora continua, el servicio postventa es clave, es enormemente clave.
Muchos de ustedes cuando han ido al banco, de repente les tiene que haber llegado un correo o de repente incluso un mensaje de texto, dependiendo de la entidad bancaria, con el cual o mediante el cual les consultan sobre qué tal calificarían la atención del banco y si lo recomendarían o no. Eso es, eso es mejora continua aplicada, porque de esa manera el banco lo que va a hacer es sacar indicadores que le van a permitir obtener una perspectiva directa del cliente para poder mejorar continuamente sus procesos. Eso es algo que nosotros tenemos que sí o sí siempre tener muy en claro, muy en mente. Nosotros, si hemos logrado concretar la venta de un producto, por más que estemos seguros de que nuestro producto cumplió con la calidad que queríamos, por más que estemos seguros de que el cliente va a quedar satisfecho, nosotros no debemos conformarnos con que hicimos la venta y listo. Creemos una base de datos, mantengamos una base de datos de clientes con sus números de contacto y después de un tiempo, WhatsApp es prácticamente gratis, súper sencillo de utilizar, solamente usa una red de internet, de conexión, si es que por ahí no tienen saldo, ¿cierto? Pueden simplemente, mediante un WhatsApp, mandarle un mensaje a uno de sus clientes después de un tiempo prudencial que lo pueden estipular ustedes, pueden decir, bueno, yo creo que ya utilizó el producto, ya lo probó bien, voy a consultarle. Y le escriben y le consultan, le pueden mandar un pequeño Google Form. Estoy seguro que muchos de ustedes están familiarizados con lo que es esto. Si no lo están, los invito a que lo revisen. El Google Form es una herramienta muy útil para poder recopilar información de nuestros clientes. Sirve para crear encuestas. Incluso permite obtener estadísticas en tiempo real. Ustedes pueden crear encuestas, se la mandan a sus clientes mediante WhatsApp y el cliente simplemente va a entrar. Obviamente hay probabilidad que no todos entren, ¿no? Pero va a poder entrar, la gran mayoría estoy segurísimo que lo va a hacer, y les va a poder dar una retroalimentación de qué tal les pareció el producto. Y eso, créanlo o no, fideliza muchísimo al cliente. Le genera una sensación de, wow, ¿te interesó qué cosa siento yo respecto a mi producto? Entonces, ustedes están logrando dos grandes hitos. El primero es lograr fidelizar un poco más al cliente por generarle un sentimiento de que ustedes se interesan por él. Y lo segundo es obtener información muy valiosa, cuantificable, para poder realizar posteriores análisis, con los que ustedes van a poder mejorar sus procesos y justamente alcanzar la mejora continua. Para poder alcanzar la mejora continua de nuestros procesos de forma interna, hay un par de preguntas muy importantes que tenemos que hacer para poder alcanzar ese objetivo, ¿cierto? La primera es, ¿qué ofrecer? ¿Qué vamos a ofrecer nosotros o qué es lo que queremos ofrecer a nuestros clientes, ¿cierto? Lo segundo es, ¿dónde vamos a producir esto que estamos ofreciendo? Tenemos que tener claro dónde vamos a transformar nuestros ingresos para poder hacerle llegar al cliente lo que ha adquirido, ¿cierto? Y el dónde vender, dónde nosotros vamos a colocar ese producto o ese servicio que hemos logrado. Actualmente es un poco más complicado para algunos servicios, pero el dónde vender también se considera, por ejemplo, nuestros propios sistemas de call center, por decirlo así, y nuestro personal de ventas, que llamen, ya se está considerando como un dónde vender. Y el a quién vender, obviamente, es a qué público objetivo estamos apuntando. Estas cuatro preguntas nos van a permitir a nosotros entender el panorama, tener un panorama más claro de la situación y de acuerdo a eso poder crear o encontrar por qué partes de nuestro proceso tendríamos que comenzar para ir ajustando pequeñas cosas que han ido por ahí apareciendo o que podríamos ir encontrando y que consideramos que podrían llegar a ser más vitales, que mejoremos para que el cliente quede más satisfecho. Obviamente nuestra reputación sea aún mejor. La mejora continua digamos, compone de tres fases simples. Es diseño de producto. Si nosotros diseñamos nuestro producto, vamos a tener claro de qué cosas tendríamos que ir haciendo para que obviamente podamos crear esto que nosotros deseamos, ¿cierto? Esto que nosotros
nuestro foco, ¿cierto? El diseño de operaciones de procesos viene de la mano del diseño de productos. Si nosotros no tenemos bien diseñado nuestro producto, si nosotros no sabemos qué es lo que vamos a vender, si no conocemos las características, tampoco vamos a poder jamás crear un proceso. Y vamos a estar una y otra vez entrando en ese terrible bucle de ensayo-error, ensayo-error. Mientras menos ensayos, errores tengamos nosotros, mientras más seguridad tengamos al aplicar nuestro proceso para que nuestro servicio sea correcto, para que nuestro bien o producto sea el adecuado, va a ser mejor para nosotros. Así que el diseño de operación de procesos es esencial. Una vez que tenemos diseñado nuestro proceso en función al diseño que queríamos nosotros obtener, vamos a pasar a diseñar e implantar las estrategias para que este proceso continúe siendo eficiente. Todos conocemos o de repente han escuchado en un caso, un ejemplo muy sencillo, en un call center. Todos tienen la misma función, todos tienen que llamar y concretar alguna venta, pero realmente todos lo hacen igual. Estoy seguro que el speech, por decirlo así, el mensaje que nos transmiten cada una de estas personas al momento de llamarnos y ofrecernos un producto, estoy seguro que el que me dicen a mí muy probablemente sea diferente el que te han dicho a ti. Y esto pasa porque el proceso puede estar claro, pero hay pasos que pueden irse perdiendo. Hay otros call centers que no, que todos prácticamente parecen bien estandarizados, ¿no? Llaman y casi todos dicen exactamente lo mismo. Tienen una pequeña guía, un pequeño guión sobre posibles respuestas que les podría dar el cliente para en función de eso aferrarse a otra cosa y hacerle una contrarrespuesta o una posible solución que les permita completar la venta, pero no todos tienen eso, la gran mayoría no. Y eso uno lo puede observar con las diferentes formas de hablarnos que tienen cada una de estas personas. Así que el diseño e implantación de estrategias es importantísimo, porque imagínense, podemos hacer todo nuestro diseño de producto, decimos ya, nosotros queremos o yo quiero que mi producto sea así. Pasamos al diseño de operación y proceso. Yo quiero hacer, para poder lograr esto, tengo que hacer este proceso A, pasar a este proceso B, pasar a este proceso C, gestionarlo de esta otra manera, pero si al final nunca lo vamos a implementar, o si al final nunca vamos a lograr que nuestros colaboradores lo apliquen, entonces hemos perdido tiempo. Y ahí sí, y en ese caso sí, la mejora continua se convierte en un desperdicio de recursos, porque hemos invertido tiempo, hemos invertido dinero, probablemente hasta hemos detenido fases de nuestra cadena productiva. De repente hemos sacado a una persona del equipo de ventas para que se siente con nosotros y revise los procesos y hemos evitado que siga trabajando, que siga concretando ventas, o de repente hemos sacado un operario para que nos explique lo que está haciendo y estamos perdiendo el tiempo que ese operario dedicaba para producir más cosas. Entonces, si nosotros no entendemos que la mejora continua es todo un ciclo y tiene que cerrarse con la implantación, entonces no vamos a poderlo considerar como un activo, como un bien para nosotros, sino todo lo contrario va a ser un gasto innecesario. Súper importante es que la mejora continua se llama mejora continua. Por eso se representa como un sí. Quiere decir que una vez que nosotros hemos diseñado, implantado estrategias para lograr que nuestro diseño y operaciones funcione para poder alcanzar nuestro diseño de productos, luego tenemos que hacer una actividad de inspección. Tienen que imaginarse que la inspección engloba todo esto, una actividad de análisis que nos permita ya sea, como les he comentado, mediante retroalimentación del propio cliente, muy vital. Si tienen emprendimientos, úsenlo. Recomiendo que no desperdicien esa herramienta que encima es gratuita. Si conocen cosas muy básicas de Excel, van a poder incluso sacar muchísimos indicadores. Es una herramienta muy rica. Ustedes pueden descargarlo, convertirlo a Excel y hacer muchos cálculos. Si no tienen Excel, pueden utilizar herramientas gratis como por ejemplo LibreOffice o OpenOffice. Tienen también sus opciones para usar hojas de cálculo y todas permiten también hacer cálculos matemáticos
para poder obtener indicadores, ratios. Les recomiendo que apliquen eso. Cosa nos va a permitir tener esta visión, como dije, resolver problemas. Si resolvemos problemas, vamos a ir mejorando toda la cadena productiva. Nosotros muchas veces podemos tener la noción, podemos tener el presentimiento que tenemos problemas dentro de la empresa, pero si no hacemos un seguimiento correcto a los procesos, si no le hemos hecho un mapeo adecuado, no los vamos a identificar jamás. Los problemas, a no ser que sean muy graves, ya sean muy perjuiciosos, no los vamos a poder identificar a no ser que hagamos un análisis bien exhaustivo de lo que tenemos actualmente. Si lo quieren enfocar de otra manera, podríamos tomarlo como que no seamos tan reactivos, seamos más predictivos. Hay que predecir en qué cosas podríamos empezar a fallar, qué cosas qué partes del proceso que tenemos actualmente quizás están funcionando no de una forma adecuada y en cualquier momento puede terminar ocasionándonos alguna clase de catástrofe, ¿no? Alguna clase de inconveniente. Piensen que la mejora continua también sirve para eso, sirve para predecir dónde podemos nosotros tener un problema. Es una herramienta que les va a permitir, dicho de una forma burda, no es así tal cual, pero prácticamente ver el futuro, ¿cierto? Vamos a poder ver qué cosas podrían ocasionarnos inconvenientes. Luego tenemos el control de desperdicios, como he indicado, los desperdicios, las mermas, los reprocesos son muy dañinos para nuestros resultados. Si queremos alcanzar margen, deberíamos empezar por eso. Si nosotros ordenamos nuestra casa, vamos a poder seguir desempeñándonos de forma óptima. Lo mismo con la calidad, como he indicado y recalcado, la calidad es una de las finalidades principales de la mejora continua. La calidad vamos a abordarla mucho más a fondo cuando veamos lo que viene a ser ISO. Y en el caso de desperdicios vamos a verlo también mucho más a fondo cuando entendamos, cuando vemos la sesión de lo que viene a ser manufactura esbelta o Lean Manufacturing, como conozca. Otra cosa importantísima de la mejora continua es la reducción de los ciclos. Ustedes se preguntarán, ¿qué son los ciclos? Los ciclos son el tiempo que nosotros demoramos para ejecutar alguna clase de actividad. Los ciclos están en todas partes de la cadena productiva. Tenemos ciclos de reclutamiento y selección, tenemos ciclos de entrega de materias primas, tenemos ciclos de entrega de productos terminados. Los ciclos son importantísimos porque son los tiempos con los que nosotros trabajamos. Si nosotros no entendemos que esto también es importante para la mejora continua, entonces, lamentablemente, vamos a terminar fallando, ¿cierto? Podemos tener un proceso muy bonito, podemos haber creado el proceso eficiente, pero no estamos contando que por la interfuncionalidad de los procesos, mis entradas, la materia prima que yo necesito para este proceso, no va a llegar porque no he optimizado mis tiempos, nunca optimicé mis ciclos, mejoré mi cadena de producción, pero no optimicé mi tiempo de venta, no optimicé el tiempo en el que yo puedo reponer un personal que de repente se enferma. Imaginen que tienen un área de ventas, ¿no? Y necesitan vender de forma consecutiva y se les enferma un colaborador. Hay empresas que simplemente optan por decir, bueno, no importa, se enfermó, ahí queda. Pero también otra opción es de repente tener opciones, digamos, backup, ¿cierto? Llamar personas que ustedes saben que pueden usar como suplente, lo contratan solamente por ese día y no pierdan la venta bueno, la venta correspondiente a esa persona que se había enfermado. Es un ejemplo. Entonces, de esa manera, los ciclos se mantienen constantes o se pueden ir mejorando. Luego tenemos que analizar que, como he dicho, la mejora continua es el enfoque en procesos. Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros alcanzar muchísimos objetivos. La mejora continua es indispensable. De por sí va a traernos una mejora en la productividad. Eso pueden asegurar. Yo les puedo asegurar que si ustedes se enfocan en la mejora continua, al mejorar sus procesos, solamente por su propio peso, los resultados van a mejorarse también. Pero
más importante que todo esto es que entiendan que la mejora de procesos, la mejora continua, no va a tener ningún sentido si es que ustedes no se enfocan en los trabajadores. El colaborador es muy importante dentro de este enfoque, por decirlo así. ¿Por qué? Como les he mencionado, el colaborador, de una u otra manera, cumple un rol importantísimo en la organización. No solamente es el encargado de ejecutar las funciones, no solamente es el encargado de ejecutar el trabajo. El colaborador también es el encargado de ver lo que está haciendo. Tenemos que asegurarnos de instaurar políticas que nos permitan que nuestros colaboradores no se conformen con lo que están haciendo, que se adapten al cambio, que entiendan y abracen la mejora continua para que puedan notar y darse cuenta en qué cosas se podría ir mejorando. Muchas veces nosotros creemos que todo está funcionando bien, pero el colaborador no está cómodo, porque él nota y siente y sabe que hay algo que puede funcionar mejor. Nosotros tenemos que enfocarnos en eso. El enfoque del trabajador es muy importante dentro de lo que es la mejora continua. Si el colaborador no está alineado con este pensamiento, por más que nosotros hagamos un análisis brillante, por más que nosotros logremos crear un proceso súper eficiente en cuanto a esquema, si el colaborador no lo aplica, si nuestro colaborador no va a ejecutar lo que nosotros le hemos diseñado, muchas veces es difícil que nos demos cuenta si lo están haciendo o no. Lamentablemente va a ser un desperdicio porque la mejora continua no se va a notar. Así que tenemos que entender eso, tenemos que entender que el colaborador es esencial. Como les había indicado, el diseño, la operación y el control. Ese es el foco de lo que viene a ser la mejora continua de los procesos. Acá tenemos un pequeño esquema básico de mejora continua. Les recomendaría que lo revisen. Este esquema les va a permitir a ustedes mismos analizar y comenzar revisar los procesos que tienen ustedes dentro de sus emprendimientos o de repente dentro de sus áreas de trabajo, hasta incluso si es que aún no se encuentran laborando y solamente están siguiendo este curso por cultura general, por ganas de aprender, les recomiendo que lo apliquen con algún proceso simple que ustedes puedan tener dentro de su día a día, ¿cierto? Alguna actividad de repente, no sé, ir a la universidad o de repente ejecutar algún trabajo grupal, vean la forma en la que lo pueden practicar. Para las personas que están ya trabajando, de una u otra manera va a ser mucho más sencillo. Nosotros tenemos que entender que primero hay que enfocarnos en el proceso. Nunca se puede tampoco empezar de golpe con todo. Siempre uno tiene que analizar qué es lo que quiere mejorar. Una vez que identifica qué proceso quiere mejorar, lo que va a tener que identificar son los parámetros de referencia. Los parámetros de referencia, ¿qué son? Como se dice, parámetro es para medir, para medir lo que nosotros tenemos actualmente, qué cosa es lo que queremos llegar. Si nosotros no tenemos nuestros parámetros de referencia bien establecidos, no vamos a poder jamás alcanzar la mejora continua. Como ahí sale en la parte inferior, si nosotros queremos mejorar, para poder alcanzar realmente la mejora, tenemos que primero controlar. Tenemos que controlar lo que se está haciendo para poder ver si es que está mejorando o si en todo caso está empeorando. Pero para poder controlar, tenemos que medir, porque uno controla lo que mide, lo que tiene medido. Y para poder medir, tenemos que conocer lo que estamos haciendo. Si no conocemos lo que hacemos, no vamos a poder medir. Así que, en resumen, podríamos decir de que para poder mejorar, para poder alcanzar la mejora, tenemos que conocer nuestro proceso. Y de ahí, por su propio peso, vamos a ir generando una cadena. Los factores que nos van a permitir mejorar nuestro proceso son los siguientes. Número uno, el querer. ¿Qué es el querer? El querer realmente mejorar. El querer que nosotros, el que queramos que nuestro proceso en sí mejore. Y no solamente nosotros, sino como indiqué, los colaboradores. Las personas son esenciales para cualquier proceso de mejora continua en la empresa. El saber. Tenemos que saber cómo vamos a hacer esa mejora. Tenemos que saber qué es lo que tenemos para poder mejorar. Luego tener tecnología.
tenemos que ser capaces de entender que de repente hay veces que lo que tenemos actualmente no nos está permitiendo realmente cumplir nuestro objetivo. Hay veces que de repente, siguiendo el ejemplo de ventas, el celular o el equipo, mediante que el equipo de ventas ejecuta la venta, de repente les incomoda, de repente es muy antiguo, de repente se para, como se dice, colgando. Y eso ralentiza o le quita celeridad, le quita rapidez a su proceso de ventas. No las concreta con tanta velocidad porque tiene sus inconvenientes. Luego tenemos que entender las materias primas, tenemos que tener las materias primas correctas. Muchas veces, por ahorrarnos dinero, podemos terminar comprando materia prima que no es buena, ¿cierto? Podemos terminar comprando frascos, de repente, por decir, que las tapas no encajan correctamente, o podemos terminar de repente envasando nuestro producto con chapas que tienen fugas. Entonces, tener la materia prima correcta es importante. Y tanto la tecnología como la materia prima, juntos, están muy, o van muy de la mano, o están, digamos, muy ligados a lo que viene a ser el área de investigación y desarrollo. Eso también sería muy importante que lo tomen en cuenta. El área de investigación y desarrollo también siempre busca la mejora continua, tiene que desarrollar lo que tenemos actualmente. De esta manera incluso se pueden encontrar muchos, no solamente oportunidades de mejora, sino también de repente por ahí algún producto nuevo que ustedes puedan desarrollar. Muchas veces la materia prima puede darse el caso, porque lo he visto, y empresas que lamentablemente se dan cuenta que sus proveedores no les están cumpliendo. A modo de ejemplo, una empresa que de repente necesita acero, ¿no? El acero tiene diversas calidades, y diversos espesores, diversas dimensiones. De repente uno necesita una calidad específica para crear, por decir, un cilindro, y lamentablemente nuestro proveedor no nos está dando la calidad de acero que necesitamos. Entonces, de repente quizás sería hora de que nosotros empecemos a importar de forma externa, ¿no? O de repente, otro ejemplo, para poder cerrar, de repente nosotros importamos chapas y nos damos cuenta que las chapas no están correctas. Buscamos y cambiamos de proveedor y tampoco nos dan chapas correctas. ¿Qué solución podríamos tener? En el peor de los casos, de repente, podríamos nosotros tener que asumir el rol de crear nuestras propias chapas y lo incluimos dentro de la cadena de procesos y de repente nos damos cuenta que es mucho más barato incluso y podríamos terminar siendo mucho más eficientes. Luego tenemos que actuar en consecuencia. ¿Qué quiere decir actuar en consecuencia? Que si nosotros, como líderes o emprendedores, establecemos que queremos que nuestra empresa tenga la mejora continua o se ciña a la mejora continua, tenemos que aplicar la mejora continua. No vamos a decir, vamos en pos de la mejora continua, pero cuando se comienza a armar, decir, no, mejor no porque creo que mucha inversión. Si uno ya tiene o se está aventurando, ha dado el primer paso, rumbo a la mejora continua, tiene que lanzarse, tiene que seguir, tiene que continuar. Si considera que de repente puede terminar incurriendo en muchos gastos, de repente iniciar por cambios que no repercutan tanto en costos. Porque por último está la inversión. La inversión también es un factor que se tiene que considerar, pero como les comento, hay muchos tipos de inversión. Simplemente dedicar tiempo a analizar los procesos ya es una inversión de tiempo. Y por último tenemos los resultados. Los resultados vamos a ampliarlos en los últimos dos PPTs. Respecto a los resultados, nosotros tenemos cuatro dimensiones principales, ¿de acuerdo? Cuatro dimensiones a través de las que nosotros vamos a medir nuestros resultados. Tenemos la cantidad, tenemos la calidad, tenemos el tiempo. Y los tres nos van a representar dinero. Como sabemos, la empresa tiene que ganar dinero. Si nosotros no ganamos dinero, tiene sentido la empresa. Entonces, cantidad, calidad y tiempo. Y estos tres se combinan y nos permiten también obtener la dimensión del dinero. Y cada una de esas dimensiones van a tener que abordar las tres partes que componen nuestro proceso. Como ustedes se acuerdan, el proceso en sí
tiene el proceso o actividad propiamente dicho, tiene el insumo que necesita el proceso y tiene el resultado que vendría a ser lo que el recurso se ha transformado, lo que nuestra actividad ha convertido en recurso y estamos entregando. Y nosotros tenemos que empezar a evaluar cada una de estas dimensiones en función de estas 4 partes o porciones de nuestros procesos. Y con esto nosotros vamos a ir identificando por nuestro propio medio dónde quizás podríamos estar fallando, ¿cierto? Un ejemplo, ahí hay un par de ejemplos de preguntas básicas. En dinero, por ejemplo, si hablamos de insumos, adquirieron a un precio adecuado los insumos, realmente hemos gastado lo que deberíamos de gastar. Por experiencia he visto, muchas veces, lamentablemente, se realizan gastos erróneos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se hizo mal una compra, se terminó comprando, gestionando la compra de un producto que no era, o un insumo que no era el que queríamos y que necesitábamos. Eso pasa mucho. Pasa en los emprendimientos bastante, ¿no? Terminamos comprando algo que nos damos cuenta que no nos sirve, por decirlo de una u otra manera. También podemos aplicarlo al proceso, que es cuando analizamos monetariamente lo que tenemos en producción, ¿no? Realmente, ¿cuánto nos costó el servicio que estamos haciendo por venta, ¿no? Por cada venta que hemos nosotros ejecutado, en cantidad también, si hablamos de resultados, cuánto se vendió, podríamos decir, cuánto salió de nuestro proceso. Estas preguntas que ven aquí, les recomiendo que las revisen porque les puede servir muchísimo para comenzar a obtener KPIs que van a permitir obtener eh, una noción de qué cosas podrían empezar a medir para poder buscar justamente la mejora continua. Y luego tenemos al final la parte ya de las variables, ¿cierto? Variables que son las cosas que ustedes tienen que ir analizando. Recordemos que la variable es todo lo que nosotros vamos a ir analizando, porque variable viene de que varía, no siempre va a ser lo mismo, va a ir cambiando paso a paso. Tenemos que, por ejemplo, si medimos la cantidad y los insumos, tendríamos la eficiencia. ¿Qué quiere decir la eficiencia? Que también está la proporción entre material que ingresa y material que sale. ¿Qué también nosotros al final hemos transformado esos insumos? Muchos de ustedes van a poder identificarse con esto simplemente con algunas actividades sencillas en la casa, como por ejemplo el shampoo, ¿no? Hay shampoos que rinden más, hay jabones que rinden más que otros, la eficiencia del insumo que estamos utilizando. Eso es muy importante que lo comencemos a medir. Muchos de repente no analizan o no están tomando en cuenta esa clase de variables que son importantes a la hora de poder realmente gestionar la mejora continua. Por ejemplo, el tiempo del proceso, ¿cierto? ¿Cuánto realmente nos estamos demorando? Ahí hay un ejemplo de flexibilidad. Bueno, tiempo de producción. ¿Cuánto tiempo nos estamos nosotros demorando en ejecutar una determinada actividad? Incluso podríamos calcular cosas eh, mucho más específicas, ¿no? Medir el tiempo que nos demoramos por cada una de las partes que sale del proceso. O de repente al revés, cuánto tiempo nos demoramos para, o en un tiempo determinado, cuántas partes avanzamos. Es otra perspectiva, son cosas diferentes. Una es en cuánto tiempo hacemos una y otra es en un determinado tiempo cuántas hacemos. Ambos son válidos. Entonces, esa clase de análisis de variables son las que al final van a permitirles llegar a la mejora continua. Para llegar a la mejora continua hay una gran cantidad de herramientas que las vamos a ver a lo largo de las siguientes sesiones. Les van a permitir, esto es la parte introductoria, por decirlo así, justamente la gestión de procesos es la base de la mejora continua. La base de la mejora continua es gestión de procesos. Entonces, ya hemos visto la parte de esquema de mejora continua y en las siguientes sesiones vamos a ir viendo una a una las diversas herramientas que nos proporciona a nosotros la ingeniería industrial para justamente alcanzar lo que es la mejora continua. Si tienen alguna duda, consulta, estoy atento tanto al Zoom como al Facebook. En todo caso, si es que no tienen dudas, recuerden que soy Diego Palomino, pueden escribirme en el momento que ustedes deseen por correo. De repente están viendo el video o la sesión, mejor dicho,
no en vivo, sino la están viendo después, un poco más tarde, de repente mañana. No hay ninguna clase inconveniente. Ustedes pueden enviarme un correo con cualquier duda, consulta que les pueda haber surgido. Y yo con mucho gusto, ni bien lo lea, les voy a estar contestando porque justamente para eso estoy aquí. Me gusta mucho compartir mis conocimientos. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión del día. Hasta luego.